Muchas gracias, diputado presidente. Señorías, en mi participación anterior se me quedó parte de lo que tenía, parte del menú, dice don Rolando González, parte de las argumentaciones sobre el tema de la estafa. Y como tengo 30 minutos para hablar del informe de liquidación de gastos, como tengo 30 minutos para hablar sobre la liquidación de gastos, del gasto público, deuda política está vinculada a gasto público, me parece pertinente terminar esa argumentación con el tema que hizo a unos diputados del Partido de Acción Ciudadana cuatrienio 2002-2006, cuando se estrenaron en la Asamblea Legislativa, separarse de su bancada, prácticamente los echaron de su bancada. Me refiero a don Humberto Arce, me refiero a don Quirico Jiménez, a Emilia Rodríguez, Juan José Vargas, todos marginados y echados de la bancada porque consideraban que utilizar un vehículo en la Asamblea Legislativa era una herramienta de trabajo y que debían flexibilizarse el código de ética de ese partido para acomodarse a las circunstancias de ser ya diputados y utilizar esos recursos para poder atender a las comunidades que ellos representaban, sectores que ellos representaban. Me imagino que don Humberto, don Quirico, doña Emilia, don Juan José deben estar absolutamente anonadados de ver la transformación que ha experimentado el Partido de Acción Ciudadana desde aquellas épocas al Partido de Acción Ciudadana de hoy, mintiéndole a la gente en campaña para salir electos, lo que es una estafa. Y luego, en la gestión legislativa, resulta que los diputados del Partido de Acción Ciudadana utilizan, sí, la cantidad de recursos, del recurso humano a su disposición. En esta oportunidad hicieron un esfuerzo por reducirlo, soltaron 17 plazas, pero al mismo tiempo se las asignan a otros diputados, que dicho sea de paso, doña Emilia, nosotros tenemos necesidad de plazas también. Si a usted le quedan todavía unas plazas disponibles, nosotros las podríamos perfectamente utilizar, porque ya veo que le prestaron a la Unidad Social Cristiana una cantidad importante de plazas, al diputado aquí, compañero mío a mi izquierda, don Oscar López. Bueno, nosotros también tenemos necesidades de plazas. Resulta que utilizan triquiñuelas para justificar ausencias, para que un diputado no pierda las dietas que le corresponden. Pues una triquiñuela. Básicamente, el justificar las ausencias del diputado Morales Zapata de sus sesiones de sesiones de bancada, básicamente recurren a una triquiñuela para que él no pierda las dietas, cuando lo que correspondía, si un grupo de diputados no quería que él estuviera en las sesiones de la bancada, es que los diputados de su peculio le pagaran la dieta que iba a perder el diputado Morales Zapata y no cargarse al presupuesto de la Asamblea Legislativa. Don Humberto Arce, don Quirico Jiménez, doña Emilia Rodríguez, Juan José Vargas, indudablemente estarían anonadados de ver la transformación del Partido de Acción Ciudadana. Pero luego no solo ellos, o sea, toda la ciudadanía, que se les pintó una cosa y terminaron con un partido que hace absolutamente lo contrario. Y eso, recordando a mi colega ex candidato presidencial en 3 campañas presidenciales, don Otón Solís, lo decía un día sí y otro también, de que eso era estafa electoral. Y efectivamente considero que el pueblo costarricense fue estafado. Dice don Otón recientemente que eso fue un pequeño grupo de gente en el PAC que se le olvidó cómo eran las cosas. No señala a nadie. Yo diría, habría que puntualizarlo, habría que ponerle nombre y apellidos a cada una de esas personas, porque quienes autorizaron los gastos de la campaña fueron la tesorera, Leda Zamora, exdiputada. Es doña Leda Zamora, una persona que debe ser señalada como una persona que violentó toda la ideología, filosofía sobre la cual se construyó el Partido de Acción Ciudadana. No solo Leda Zamora, la ministra de Planificación actual, la ministra es la secretaria general que autorizaba los pagos. Entonces esa ministra entra en la categoría de corrupta. Don Olivier Pérez, exdiputado, entra en esa categoría de corruptos. ¿Quiénes más? ¿Cuántos más? Por eso, indudablemente,
y creo que el término de la gran estafa está ajustado al dedo de lo que ha sucedido en esta última elección con los 3 meses de esta gestión del Partido Acción Ciudadana en el gobierno, y muy bien apunta la diputada Carla Prendas de que el presidente y esta administración andan bastante perdidos. Eso lo utilizo de puente para hablar de el informe de la liquidación de gastos del año pasado, informe que hace la Contraloría General de la República, que revisamos en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, resaltando especialmente la actitud de don Antonio Álvarez y de doña Maureen Clark, que estuvieron dispuestos a suscribir un informe con los otros diputados de oposición, los otros diputados de gobierno, don Otón Solís y doña Epsi Campbell, con el propósito de sacar un dictamen unánime de nuestra Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, haciendo propias muchas de las observaciones que nos hizo la señora Contralora y la Contraloría como institución en el análisis que hizo de la liquidación de los gastos, ingresos y gastos del presupuesto del año pasado. ¿Qué es lo que dice en términos generales? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de ese informe? Menciona de que hay un aumento del déficit y de la deuda alcanzados por el gobierno que no son sostenibles. Dice así de claro el informe de la Contraloría, que nosotros como comisión abrazamos. ¿Qué es lo que vemos en el accionar de este gobierno en relación con el tema del aumento del déficit? Acaban de aprobar un incremento salarial a todos los empleados públicos de casi un 10%. Lo señaló muy bien don Otón Solís a la hora de hacer su primera participación sobre este tema. Un 5% a la base se traduce en un 10%. 10% semestral. Semestral. Ese fue el incremento de gastos a todos los empleados públicos. Eso es lo que está haciendo esta administración. Es como agarrar gasolina y echársela a la hoguera. Se quejan del gasto público, dicen que son más responsables a la hora de gobernar, pero vemos que en las primeras de tanteo, en estos primeros 3 meses, lo que hacen es agarrar gasolina y echársela a la hoguera del desequilibrio de las finanzas públicas, a la hoguera del gasto público. Esa es una actitud irresponsable para un gobierno que está apenas empezando. Menciona la Contralora como segundo punto que es impostergable revisar programas públicos que no están cumpliendo sus objetivos en procura de un uso de los recursos públicos más eficiente y de mayor calidad. Esto es lo que dice, y esto es lo que nosotros estamos abrazando como Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público. ¿Qué es lo que hace esta administración en relación con este tema? Presenta un proyecto para darle más plata al CNP. El CNP, que lo único que hace hoy el CNP es manejar básicamente el programa de abastecimiento institucional, un programa que lo podría manejar perfectamente, en forma descentralizada, a través de Merlink, de esa plataforma tecnológica de compras públicas, todos los entes públicos que requieran comprar alimentos, en forma descentralizada, sin tener que hacerlo en la forma centralizada que aplica el CNP, que al mismo tiempo se presta para abusos, y hoy el CNP abusando también de aquellos que le han vendido productos porque les tiene el perro amarrado. El tercer aspecto que menciona la señora Contralora dice que tampoco se debe postergar una valoración del régimen de empleo público y de los sistemas de pensiones con cargo al presupuesto de la República para equilibrar este tipo de gastos y prevenir altas contingencias para el Estado. Ante esto, ¿qué es lo que hace la administración actual en sus primeros 3 meses? Ya dijimos, un incremento salarial mucho más arriba de la inflación, 5% a la base, que se traduce en 10% semestral para todos los empleados públicos. Pero óigase bien, compañeros del Partido de Acción Ciudadana y don Otón, hemos sido informados de que el partido de gobierno pretende nombrar en propiedad a los 11,000 funcionarios nuevos que se metieron a la Caja Costarricense del Seguro Social en forma irresponsable por el Partido de Liberación Nacional al final del cuatrienio 2006-2010. En ese cuatrienio, don Oscar Arias, impulsado por don Guillermo Zúñiga, Rodrigo Arias, incurrieron en una gran irresponsabilidad a la hora de meter mucha más gente
al sector público de la que el sector público podía manejar. Y dentro de eso, Eduardo Dorian en la caja, metieron 11.000, 14.000 funcionarios en la caja, muchos de ellos interinos. ¿Qué es lo que va a hacer esta administración? Nombrarlos en propiedad. No, lo que hay que revisar es si proceden o no proceden esos nombramientos, y si no proceden, destituirlos. Pero salió en las noticias esta semana que pretenden nombrarlos en propiedad, lo que sería algo absolutamente irresponsable de esta administración, sumándole a eso ya lo que hicieron en forma irresponsable, que fue incrementar hacer un ajuste salarial muy por arriba de la inflación. Metámosle a esto el tema de pensiones, lo de Jupema, el proyecto que está en la plena 1. En esta plena hay un proyecto que tiene un efecto devastador en las finanzas públicas. Tengo entendido que el Partido de Liberación Nacional ha anunciado que pretende votarlo afirmativamente, lo que me parece un acto absolutamente irresponsable del Partido de Liberación Nacional. Sé que don Otón dijo que lo iba a votar negativamente, pero el Partido Frente Amplio está dispuesto a votarlo a favor. Habría que ver quién es la otra persona del Partido de Acción Ciudadana o las otras dos personas en esa comisión para ver si acompañan a don Otón, porque de lo contrario ese proyecto sería aprobado, en cuyo caso yo esperaría que si fuera aprobado, con un acto absolutamente irresponsable de quienes voten favorablemente, los amigos del Partido Frente Amplio y los amigos del Partido de Liberación Nacional, en un acto de irresponsabilidad votando en favor de ese proyecto, yo esperaría que si eso sucede y este proyecto se convierte en ley de la República, por lo menos aprobado en primero y segundo debate en esta Asamblea Legislativa, que entonces el presidente de la República vete ese proyecto de ley. Aunque si por la víspera se saque el día, muy probablemente lo deje pasar, como está impulsando estas reformas en salarios y en el nombramiento en propiedad de estas personas de la Caja Costarricense del Seguro Social. Sigue la Contralora señalando de que es importante y necesario valorar la asignación y ejecución de recursos correspondientes a destinos específicos con el fin de ajustarlos a la situación económica y social del país. Esto lo vinculo con una acción de inconstitucionalidad presentada por quien fuera el diputado del Partido Frente Amplio, don señor José María Villalta, en el tema del Patronato Nacional de la Infancia, buscando que entonces el Estado le gire al Patronato Nacional de la Infancia lo que no le ha girado a lo largo de no sé cuántos años, que son decenas de miles de millones de colones. 126.000 millones, menciona acá mi buen amigo y compañero don Francisco Camacho. Estamos hablando más de 100.000 millones, dinero que no tiene el Estado, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que hace la Contralora a la hora de hacer el análisis de la liquidación del gasto del año pasado? Llamarnos la atención a los representantes populares para que valoremos la asignación y ejecución de estos recursos correspondientes a destinos específicos. Indudablemente, el gobierno Magdalena no está para tafetanes, no hay dinero para girar esa cantidad de dinero para el Patronato Nacional de la Infancia, y eso requiere, bueno, una revisión de estos destinos específicos que hoy tienen amarrado una parte importantísima, casi en su totalidad, el presupuesto de la República. Aquí tengo una preocupación y aprovecho la oportunidad inclusive para preguntarle a don Otón acá en público, él como presidente de la Comisión de Hacendarios, que tiene que ver con el proyecto del 8% de la educación, ese proyecto que fue dictaminado recientemente por la Comisión. Yo presenté hace poco una moción con el propósito de excluir del cálculo del 8% los gastos vinculados al Instituto Nacional de Aprendizaje. Y la pregunta que tengo, no tengo la información conmigo en estos momentos, es si hoy ese gasto público que realiza el Instituto Nacional de Aprendizaje en educación técnica, si hoy se calcula para efectos del 8%. Si hoy se calcula para efectos del 8% y lo que buscamos ahora es excluirlo, con eso lo que estamos haciendo es meterle una presión más fuerte aún del gasto público dedicado a educación, porque además viene acompañado con una sanción al ministro que no puede zafarse de presupuestar el 8% del gasto que hoy no tenemos. El presupuesto de la República hoy es totalmente deficitario. Esa es la preocupación que tengo en relación con excluir del cálculo del 8% los dineros que se invierten en educación técnica, que son multimillonarios, son arriba de los 100.000 millones de colones al año. El INA no está, pero el proyecto dictaminado, don Olivier,
pretende que se excluya el INA para efecto del cálculo, lo que significa es que el 8% entonces el nivel del gasto público aumenta porque tiene que excluir lo del INA. Hoy el INA se suma. Entonces, esto es un tema que hay que analizar con reposo en relación a cómo están las finanzas públicas. O sea, tenemos unas finanzas públicas absolutamente deficitarias y con las acciones del presidente Luis Guillermo Solís, irresponsables, aumentando los salarios de mitad de periodo, más allá de la inflación, con la pretensión ahora de meter también y formalizar y nombrar en propiedad a los empleados de la caja. Bueno, indudablemente uno se empieza a preocupar de cómo va a andar el tema del gasto público. Por otro lado, la señora Contralora nos invita a repasar que Mideplan y Hacienda tienen la función de evaluar entidades del gobierno central y de la administración descentralizada, recibir informes de las entidades públicas y de sus presupuestos, evaluar la gestión institucional para garantizar tanto el cumplimiento de objetivos y metas como el uso racional de los recursos públicos. Asimismo, señala la Contralora, deben Mideplan y Hacienda presentar informes a la autoridad presupuestaria y a la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público para hacer las recomendaciones que permitan mejorar o corregir al sector público. El Poder Ejecutivo tiene la facultad de dirigir y coordinar la administración central y la descentralizada, así como vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas. Finalmente, la señora Contralora, en su informe, que luego es abrazado por nosotros en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, dice que hay temas estratégicos para el país que son interés de la Contraloría, yo diría interés de todo el país, por el bienestar colectivo que generan y por los importantes recursos públicos que se requieren para su apropiada gestión y resultados. Ella sugiere que se le dé especial atención, óigase bien, al tema de energía, de agua, desechos sólidos, infraestructura, pobreza y desigualdad, ordenamiento territorial, diseño institucional, deterioro de finanzas públicas, contingencias litigiosas, sostenibilidad financiera de algunas instituciones públicas, situación del sector municipal, confidencialidad de información de algunas entidades. Vean ustedes qué temas, menudos temas, temas de total trascendencia sobre los cuales en estos primeros 3 meses, como bien apunta la diputada Carla Prendas en su participación anterior, no vemos ningún rumbo de esta administración. Tal vez me corrijo un poco, sí vemos algunas decisiones, pero lo que hacen es pararse en la escoba y no se avanza para nada. Me refiero al tema de energía. En el tema de energía, paralizado, una comisión que tenía que empezar en agosto, no empezó, ahora dicen que en septiembre, dicen que se les va a tomar finales del año, principios del año entrante para definir qué van a hacer en materia de energía. Por lo pronto el ministro de Ambiente dice no queremos más proyectos privados a filo de agua, o sea, producir electricidad con agua. Por otro lado, el ministro de Ambiente paralizó totalmente la posibilidad de gasificar desechos sólidos para producir electricidad y para poder lidiar con el tema de los desechos sólidos, que son una desgracia en muchísimos cantones del país, porque son botaderos a cielo abierto, contaminando el ambiente. Bueno, deciden suspender todo ese trabajo que venían haciendo muchas municipalidades, que venían haciendo una cooperativa como Cope Guanacaste para gasificar los desechos sólidos que se producen en los cantones donde ellos estuvieron haciendo sus estudios. Vemos que en materia de agua, un caos absoluto. En estos momentos no hay agua en Guanacaste, dicen, a pesar de que, como bien lo ha mencionado don Juan Marín en algunos momentos, hay un acueducto, el de Limbollores, por ejemplo, que se ha prospectado durante 19 años. Limbollores se ha prospectado durante 19 años. Se ha determinado que hay agua en cantidades suficientes para darle agua potable a miles de habitantes en Guanacaste. Sin embargo, no se hacen las inversiones. ¿De quién es el problema? El problema es del Estado, el problema es de acueductos alcantarillados, el problema es de gestión. Yo mismo en esta Asamblea Legislativa he denunciado el desperdicio del agua en Ojo de Agua, agua que sale y brota por ese ojo de agua y se va a ensuciar al río Mirilla.
mientras que en Barba toman la decisión de no dar ningún permiso de construcción más porque no hay agua, y resulta que el agua sale allá en Ojo de Agua, que podría perfectamente, mediante una operación de un BOT, BOTs como los que utiliza hoy el ICE para la construcción de plantas hidroeléctricas, un BOT que pudiera utilizar acueductos y alcantarillados para que el sector privado se involucre en captar esa agua, potabilizarla y luego bombearla para su distribución final a las personas que la demandan. Bueno, vemos a un acueducto y alcantarillado absolutamente paralizado, y no vemos en estos 3 meses acciones estratégicas que digan por dónde va la procesión. Lo que siguen es haciendo diagnósticos, pateando la bola, y nos habían dicho que tenían el mejor equipo para gobernar, nos habían dicho que tenían el mejor plan de gobierno, y eso, en términos generales, cualquier ciudadano que los consideró al Partido Acción Ciudadana para votar por ellos, hubiera pensado que empezando nomás iban a empezar a tomar decisiones, que ya tenían diagnosticado la situación de las diferentes entidades y los problemas del país, que ahora lo que venía era la ejecución. Siempre se ha dicho por parte del Partido Acción Ciudadana que la gente PAC, inclusive acuñaron esa expresión, la gente PAC, una gente que orina agua bendita, una gente impoluta, una gente de alguna forma omnisciente, una gente especial, diferente, que por una vez esa gente en el poder, los cambios iban a empezar a dar en todas las instituciones, porque el problema era la gente, no del sistema. Pues ya nos dimos cuenta que la gente PAC no orina agua bendita, ni nacieron sin pecado original. Son comunes y silvestres, como cualquier otra persona en este país, con todos sus defectos, con sus atributos, pero como cualquiera otra. No la hace diferente, y ya nos dimos cuenta en esta campaña que como partido político y como institución no son diferentes tampoco a ningún otro partido político, son igual que todos los otros partidos políticos, con sus defectos, con sus virtudes. Pero ya se acabó el discurso moralista del PAC, donde señalaba a los demás como corruptos y ellos como impolutos, como aquellas personas y aquella institución que de alguna manera, por la gracia de Dios, no tenían pecado original, y que también todos sus miembros orinaban agua bendita. Resulta que en materia de pobreza y desigualdad hay una gran tarea pendiente también, de la cual se ha venido mencionando. Sí, don Otón y yo somos colegas candidatos, nos hemos visto en los trillos de la política y las candidaturas presidenciales muchas veces, 3 veces, y en todas estas hablábamos de los 22 instituciones públicas que manejan 44 programas sociales, la descoordinación, que no hay una base de datos. Eso lo venimos hablando hace, no sé, 3, 4 campañas electorales, campaña tras campaña, don Otón. Usted y yo decíamos lo mismo, y hoy están ustedes en el poder y no vemos, por lo menos esas líneas estratégicas en estos primeros 3 meses, que vayan a cambiar eso. De parte suya, usted lo mencionó, iniciativa del diputado Otón Solís Fallas. El Ministerio del Desarrollo Social que usted mencionó, etcétera, parece que se coordinaba eso. Pero yo estoy esperando algo del partido de don Luis Guillermo Solís, porque hasta donde estoy entendiendo, inclusive veo una gestión de Luis Guillermo Solís separada de lo que fue sus 3 candidaturas presidenciales, su prédica, su trabajo como ex candidato presidencial y como fundador del Partido Acción Ciudadana. Veo una disociación entre lo que el partido de gobierno está haciendo y lo que usted durante muchísimo tiempo como fundador del Partido Acción Ciudadana pregonó, y hoy como diputado está tratando de hacer. Y para muchos de esas acciones, don Otón, usted tiene en mí como su ex adversario político, ex candidato presidencial, un aliado para muchas de estas luchas, y espero que de la mano unos y otros podamos inclusive convencer a otros compañeros diputados y hacer las transformaciones, aunque sea desde la Asamblea Legislativa. En ordenamiento territorial, vieran que estoy haciendo un análisis muy interesante para la gente de las zonas costeras. Ahora le pregunté, estoy haciendo un análisis de la zona marítima terrestre a propósito de el tema de Tecocos, que es un tema que trajo a algunas personas el día de ayer acá. Un poco tiene que ver con derechos de propiedad, y aprovecho la oportunidad para saludar a las personas en las barras que nos acompañan el día de hoy, buscando que se titule esa zona fronteriza, una lucha que durante
décadas han llevado adelante un grupo de valientes para que finalmente esa situación de inseguridad jurídica se resuelva, y esperamos que en el transcurso de este año podamos convertir en ley esa iniciativa, ese proyecto que viene dando vueltas hace mucho rato. Pero el mismo tema de milla fronteriza se vive hoy en la zona costera, y hay municipalidades, ustedes saben que hay municipalidades que tienen zona marítima terrestre que no tienen una sola concesión otorgada. Usted, mi querido amigo don Gerardo Vargas, Limón, Pocosí, hace poco me llegó la carta de Pocosí, le estoy pidiendo a todas las municipalidades, que son creo que 23, que tienen zona marítima terrestre, que me digan cuántos kilómetros lineales de zona marítima terrestre tienen, cuántos son concesionables, excluyendo parques nacionales, áreas protegidas, humedales, etcétera, y cuánto de lo concesionable tiene plan regulador y cuánto de lo concesionable con plan regulador está concesionado. Porque esto es sumamente importante para los derechos de propiedad y seguridad jurídica, y también sumamente importante para los recursos de las municipalidades. Me llegó la carta de la municipalidad de Pocosí, que tiene zona marítima terrestre. Adivine cuántas concesiones, padre Vargas, tiene la municipalidad de Pocosí otorgadas, sobre las cuales recibe el canon de concesión, que es una suma nada despreciable. Cero. Cero. Dice que son tierras de Habdeba. Hay una parte donde la municipalidad dice y una parte la administran ellos. Dice la municipalidad, bueno, habría que ver el tema de municipalidad, pero en todo caso vea usted lo serio. Me está diciendo acá, para efectos de las personas que nos están escuchando y para efectos de actas, que el diputado Gerardo Vargas me está indicando que esos son tierras de Habdeba y que por eso es que no pueden haber concesiones, porque son tierras de Habdeba. El proyecto que se aprobó para que Habdeba titulara a los poseedores que durante décadas habían tenido, el diputado Manuel Hernández, que estuvo trabajando de la mano también con ustedes y otros diputados para que finalmente ese proyecto se aprobara. Pero vean ustedes la barbaridad. Habdeba se apropió ilegítimamente de una porción de tierra que va desde donde están las instalaciones de Moín hasta la frontera con Nicaragua, y luego a mano izquierda formando una gran L, y esto era con el fin de luego, a través de esa ficción jurídica, dándole título de propiedad sobre ese terreno, hacer las segregaciones para que la gente, los ocupantes de esa zona, tuvieran su título de propiedad mediante una segregación. Bueno, se hizo el gato bravo Habdeba durante muchísimos años y no se logró el objetivo que había generado aquella ley. Muchas veces, cuando buscamos la razón o la explicación de por qué una zona es pobre, generalmente nos vamos a encontrar con que no se reconocen derechos de propiedad. Si no se reconocen derechos de propiedad, las personas no invierten en mejorar una propiedad. Eso es algo básico. Ese sistema de los derechos de propiedad es fundamental para entender el por qué el experimento social de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas colapsó y se cayó como un castillo de naipes. Esa ausencia de derechos de propiedad explica por qué en la isla de Cuba hay una pobreza y una miseria absoluta en esa dictadura de 55 años. La ausencia de derechos de propiedad. Cuando uno ve lo que pasa en reservas indígenas, cuando uno ve lo que pasa en zonas costeras, en las fronteras, etcétera, uno empieza a explicarse de que mucha de esa pobreza está asociada a que no hay inversión, y no hay inversión porque no hay derechos de propiedad. Cuando uno llega a Limón y toma la calle que va hacia el sur y uno pasa por esa calle a lo largo de la costa con esos cocotales bellísimos, ve dónde van los cables de la electricidad, telefonía fija en aquella época, uno se pregunta, ¿cómo es posible que en esta zona tan bella, en nuestro mar Caribe, no haya más inversión en el litoral? ¿Por qué desde el hotelito de Westfalia, después del aeropuerto, que es la única inversión turística que hay otras cabinitas allá por Vizcaya, creo yo? Luego estaba aquel otro hotelito a mano derecha, rumbo a Cahuita, de la, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿cómo es? Colón Caribe, era el grupo Colón, ¿cómo no?
Y luego llegamos a la zona ¿sí? de Puerto Vargas, Cahuita, Puerto Viejo. Pero hay kilómetros de kilómetros donde no hay inversión. ¿Por qué no hay inversión? Buena pregunta para el Grupo de Limón. ¿Por qué no hay inversión privada en la zona costera? Y muy probablemente nos encontremos con que el Estado es el dueño de esas propiedades, o Jabdeva, o nos encontremos con que no hay planes reguladores. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, cambiar esa situación jurídica para que haya más inversión. Termino, señorías, señalándoles que me parece no es algo banal, Jorge Rodríguez, la discusión que estamos teniendo sobre la liquidación de presupuesto. Es algo sumamente importante porque nosotros como diputados somos los que aprobamos todo el presupuesto que luego tiene que ejecutar el Poder Ejecutivo, y nos corresponde a nosotros ver si lo que hizo el Poder Ejecutivo con ese dinero era lo que debía hacerse, y si no, llamar la atención para hacer los ajustes pertinentes, ajustes que ojalá se incorporen en el plan de presupuesto para aprobarse ahora en el mes de noviembre, y que nosotros podamos aquí en esta Asamblea Legislativa discutir y ajustar la dirección que debe tener la administración pública. Pedirles a todos que votemos afirmativamente la liquidación, el informe de liquidación de gastos que la Comisión de Control de Ingreso y Gasto está presentándole a este Pleno. Muchas gracias, señorías. Gracias.